Buenos días. El tema de educar para prevenir, educar para comprender los diferentes fenómenos que pueden afectar a la población. Uno de ellos, el tema de sismos relacionado con los desastres que pueden llegar a provocar tanto en el patrimonio como en las personas en general. Es necesario que la población se informe sobre estos temas, pero sobre todo que se informen en páginas o en publicaciones, pero con la validez de la comunidad científica. Para ello tenemos diferentes páginas en la web que nos pueden ayudar a saber más sobre el tema de los sismos. Una de ellas, es la página del Servicio Sismológico Nacional, donde se reportan diariamente la localización y la magnitud de los sismos. Pero también hay temas de divulgación donde nos explican qué es un sismo, cómo se genera, cuál es el efecto del sismo en general en la población, en el tipo de suelo, en las estructuras. Otra página que también se recomienda para informarse más acerca del tema de los sismos es la del Instituto de Ingeniería, donde se reportan las aceleraciones máximas que se dan tras un sismo en ciertas poblaciones, de acuerdo a la distancia epicentral del evento. Por otro lado, relacionado con el tema de protección civil y como parte de la resiliencia de las personas, es necesario que se consulten fuentes como CENAPRED. CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, tiene muchas infografías relacionadas no nada más con el tema de los sismos, también con volcanes y otros temas, donde nos dicen qué hacer antes, durante y después de un sismo. En el Centro Nacional de Prevención de Desastres se publica también el monitoreo de los volcanes, y en el caso del volcán Popocatépetl hay cámaras que están monitoreando todo el tiempo la actividad del volcán. Son fuentes oficiales, son fuentes avaladas por el gobierno, que ya pasaron además por la aprobación también de la comunidad científica, y que nos dan la información necesaria para poder ser, como ya les había comentado, personas resilientes. Es necesario que dejemos de compartir rumores, que dejemos de compartir información que no está avalada por ningún organismo científico o gubernamental. Hay otros organismos de tipo internacional que también nos proporcionan información fiable, como es USGS en Estados Unidos. Pero en cuanto al tema de protección civil, a veces la información que estos organismos pueden proporcionar no es que no sea válida, es que está adaptada para cada uno de los países. Por eso es necesario seguir las recomendaciones que tanto Protección Civil como otros organismos de tipo gubernamental o científicos de nuestro país nos proporcionan. Ahora, como población en general, nosotros debemos de consultar tanto a los expertos, ya sea ingenieros estructurales, ingenieros civiles o arquitectos, en cuanto a nuestra vivienda o a nuestro lugar de trabajo. ¿Cuál es la zona donde nos debemos de ubicar? ¿Qué debemos de hacer antes, durante o después de un sismo? Eso ya nos corresponde a cada uno de nosotros para poder proteger tanto a nuestra familia como a nosotros mismos. Muchas gracias. Buenas tardes, amable auditorio de radio y televisión de la FEPRIT. Su amigo profesor Fernando Domínguez Avendaño, síndico municipal de Tecámac. Agradezco de manera personal la invitación a este importante foro de protección civil.
Aquí en nuestro municipio de Tecámac se trabaja con la importancia misma de la defensa de los derechos humanos de todo individuo, así como la protección de la seguridad para que Tecámac sea una seguridad, un municipio próspero y seguro, porque ya somos un municipio con mucha población, con los asentamientos que se dan en los desarrollos habitacionales, casi duplicó la densidad de población del municipio que venía creciendo paulatinamente. Y sabemos que también va a haber desarrollo proporcional, porque con la construcción del aeropuerto, pues obviamente esto viene a dar una situación de prosperidad, no solamente en la situación del desarrollo urbano, sino que del poder económico. Pero también esto conlleva pues tener una serie de dificultades, problemas que se dan en cuanto a la situación de movilidad, de transporte público, de comercios, de población, etcétera, etcétera. Y eso pues obviamente se trabaja al respecto para poder tener pues esa situación de tanta seguridad aquí en Tecámac. Y continuamente se está trabajando al respecto. Insisto, en la seguridad, que tenemos un policía de proximidad que actualmente ya se acerca más a la sociedad, se está en contacto continuo con los ciudadanos y que la ciudadanía pues obviamente va confiando también de manera paulatina en el cuerpo de policías. Y eso es importante porque si hay seguridad, pues obviamente hay otras tantas cosas que se dan en ese sentido. En los derechos humanos, pues todos respetamos la situación propia de que se den esos hechos, que nadie se debe de sentir más que los demás. Todos tenemos exactamente los mismos derechos civiles. Y así sucesivamente, insisto, con la situación del aeropuerto, pero también con la cuestión del desarrollo habitacional. Según las estadísticas que proporciona la Procuraduría del Colono, existen más de 600,000 habitantes en esos desarrollos habitacionales. Y eso obviamente viene a provocar un sinnúmero de problemas, porque la sociedad no está acostumbrado a vivir en una situación de régimen condominal. Y ahí es donde vienen los problemas distintos y muchos. De tal manera que agradecemos al señor Procurador del Colono, el maestro Jorge Alejandro Hughes, el hecho de haber puesto también los ojos en Tecámac para poder poner aquí una subdelegación de la Procuraduría del Colono. Y eso pues nos ha ayudado bastante. Se firmó un convenio con ellos en el año 2019 y nos ha ayudado, insisto, ¿por qué? Porque ellos en los conflictos que se dan nos auxilian en poder llevar a cabo una conciliación entre condóminos. Y eso obviamente pues a nosotros nos desahoga de alguna manera todos los problemas que nos afectan en ese sentido. Porque hay de todo, desde que porque miramos bien al vecino o porque hacemos un baile con volumen demasiado excesivo, y todos se pelean casi generalmente. Entonces hay que entrarle a dirimir todo ese tipo de situaciones. Y aquí le entramos todos. La Secretaría de Seguridad, la Dirección de Seguridad, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, la Dirección de Desarrollo Económico, la Dirección de Protección Civil y la propia sindicatura cuando existen este tipo de problemas. Pero ahí los vamos sacando y vamos saliendo adelante al respecto. Y este hecho tan importante de este foro, ¿quién no recuerda en el año de 1985, con el desastre que hubo en la Ciudad de México, el último que tuvimos aquí en el 2017, igualmente en un 19 de septiembre? Eso pues nos lleva a reflexionar
y que donde la sociedad se puso más activa desde el 1985. La sociedad se organizó de alguna manera y entró a esa situación de organización para poder rescatar y ver toda la posibilidad de ayuda y apoyo al gobierno, y eso es interesante e importante. Tampoco puedo olvidar de mis orígenes, soy del estado de Oaxaca, en la costa, propiamente, una zona sísmica que constantemente está, hay movimientos constantes de ese tipo. Y mi pueblo pues ha sufrido de igual manera varios sismos, pero pues ahí vamos luchando con todos y cada uno de ellos. Así que, don Alejandro, muchas gracias por esta oportunidad y por este espacio que nos da para poder tener esta entrevista. Y obviamente el mensaje para toda la sociedad es que de manera conjunta podemos trabajar, podemos hacer las cosas para ir mejorando de manera pronta en este sentido. Muchas gracias. Buenas tardes, Rolando Velázquez Vadillo, integrante del grupo Ricardo Flores Magón, asociación civil con sede en el pueblo de Zumilla del municipio de Tecama. Agradezco la invitación que nos hace nuevamente nuestro amigo Alejandro Vázquez a participar en este gran foro virtual sobre contingencias y desastres naturales. El tema que voy a presentar se refiere a cómo podemos reactivar en el ámbito local lo urbano, lo económico, lo social en estos tiempos de pandemia. La pandemia del COVID-19 llegó a cambiar drásticamente la vida cotidiana de la población, modificando aquellas prácticas sociales y conductas donde teníamos convivencia, encuentros, y que de alguna u otra manera en estos momentos potencian el contagio. También la pandemia evidenció demasiadas carencias urbanas que presentan las ciudades, que impactan directo en la operación de lo local y que afectan la calidad de vida de sus habitantes. ¿Cuáles son las causas que hacen o que hay que revisar ante esta pandemia? Precisamente hay una gran crisis en la salud pública y hay una crisis que se inserta en la economía global, que se traduce en la desigualdad y más pobreza, aunado a la poca valoración que hacemos del medio ambiente. Esto es el cambio climático. A partir de que se establece la jornada de sana distancia en todo el país, prevalece un ambiente de incertidumbre. Esto es lo que se consideraba seguro y cotidiano, lógico, se desvanece en un par de días, dejando más preguntas que respuestas. ¿Qué sucederá en el futuro? ¿La vida volverá a ser como antes, como la conocimos? ¿Cuánto tiempo durará esta situación? El surgimiento de múltiples preguntas es comprensible, sobre todo porque falta certezas en diagnósticos y claridad de las acciones institucionales. Hasta el día de hoy, en los diferentes órdenes de gobierno, no se cuenta con las suficientes capacidades técnicas, administrativas, que regulen y den provisión a esta pandemia y que garanticen seguridad
en un futuro próximo. ¿Qué efectos nos traen estas causas? Si revisamos el dato de la Secretaría de Salubridad y Asistencia del Estado de México, para el día de hoy, observamos una cantidad de casi 8,000 defunciones. Esto visibiliza precisamente la demanda de centros de salud cercanos y gratuitos. Lo mismo sucede con fuentes de empleo que reduzcan los tiempos de traslado y la exposición de contagios en el transporte público. ¿Qué hacer ante esta situación? Antes de pensar en las soluciones, en las diferentes estrategias para reactivar el territorio local, es necesario tener en cuenta que estos efectos de la pandemia responden a procesos históricos de desigualdad y de abandono institucional en las ciudades. La interminable expansión urbana incluye una serie de carencias sociales y de habitabilidad que dificultan enfrentar la pandemia y que además potencializan sus efectos. Entonces, preguntarnos qué metodología se propone, qué acciones realizar en el corto y mediano plazo. Y aquí es donde entra la estrategia. ¿Qué nos corresponde a cada uno de nosotros? ¿Cuáles son las tareas de los ciudadanos? ¿Cuáles son las tareas del gobierno, del sector productivo, de las universidades? En concreto, se propone realizar un plan a futuro local que genere una nueva ilusión, un nuevo ánimo y que dé certidumbre a la ciudadanía sobre el presente y el futuro próximo. Además, que sea funcional para orientar al conjunto de las políticas locales que enfrentan la crisis actual. El cómo, aquí es donde existen una serie de mecanismos, de instrumentos que están en diferentes textos, en diferentes investigaciones, pero que solo hace falta que las operemos. ¿Cómo? Pues entre todos. Se trata de aplicar lo que se define como gobernanza. Se trata de operar una participación conjunta de todos los sectores de la municipalidad, con el liderazgo y la facilidad que tienen los gobiernos municipales sobre todo. Ellos pueden ser los que convoquen a los empresarios, a los comerciantes, a los ciudadanos organizados, asociaciones civiles, grupos folclóricos, grupos culturales, choferes, taxistas, es decir, a todo el conjunto de organizaciones que se encuentran en la sociedad, sin descuidar las universidades. Tenemos activos en la investigación que se pueden aprovechar tantos estudios, proyectos que hace falta vincularlos y aterrizarlos precisamente como una respuesta ante esta contingencia. Para realizar el plan tenemos que seleccionar personas inquietas, personas interesadas y reiterarles que el problema que existe no es privativo del gobierno ni del ciudadano,
sino que los problemas son comunes a todos nosotros y por lo tanto estos problemas se deben de enfrentar sumando voluntades. Dejemos afuera la soberbia, el individualismo, el protagonismo. Potenciemos nuestra participación entre todos. Hagamos equipo, hagamos tareas conjuntas. Hay que saber escuchar y hay que saber comprender. La tarea no es sencilla, es lo más difícil que pueda haber en esta vida, el reconocernos como seres humanos, el saber que estamos ante una epidemia que no distingue colores, que no distingue aquel que tiene más o el que tiene menos. Voy a hacer referencia de uno de los autores que habla sobre las diferentes formas de operar, sobre las diferentes formas de aterrizar esta serie de propuestas que existen en la localidad. Alain Jorda es un investigador español que nos comenta: ante la ciudadanía debemos de tener lista una hoja en blanco. ¿Por qué una hoja en blanco? Porque esa hoja en blanco la debemos de llevar a cada uno de los ámbitos del gobierno municipal, con cada uno de los diferentes sectores, para que cada uno de ellos escriba, anote cuál es su pensamiento, cuál es su crítica, cuál es su propuesta, cuál es su forma de mirar el municipio y cómo quiere verlo en 10 o en 20 años. Gracias a ustedes que estuvieron presentes en este foro de la FEPRIT y nuestro agradecimiento a cada uno de los integrantes del equipo de comunicación social de la CODEM. Les saluda su amigo Ángel Tor, director general de OMV Radio.